Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Advertencia, el siguiente contenido no es apto para menores de edad. Estas narraciones son una interpretación y recreación de hechos reales, con algunos matices y testimonios de ficción. Recomendamos absoluta discreción. Pia Podcast y Markin Media presentan La Hora Muerta. Un hombre que partió la historia del crimen en dos es Pablo Emilio Escobar Gaviria, conocido como El Patrón. Escobar es reconocido por autoridades y maleantes como uno de los criminales más sangrientos del mundo. Pero existe una serie de asesinatos de los que no se habla y que hoy les presentaremos en este episodio. Para contarles esta historia vamos a remitirnos al 22 de julio de 1992, cuando ocurrió la fuga de Escobar en la cárcel La Catedral. Cientos de horas de radio y televisión y miles de páginas de prensa de la época hablaron de los lujos que escondía esta mansión disfrazada de cárcel. Pablo Escobar reorganizó el cartel de Medellín en unos 13 meses. Él trabajaba todo el día. El principal de todos los propósitos de Pablo Escobar era evitar su extradición a Estados Unidos. Por esos días Escobar libraba también una batalla a muerte con el cartel de Cali. Por eso él mismo verificó las condiciones de seguridad de la que sería su cárcel. Eran todos los guardaespaldas y todos los sicarios de Pablo Escobar. Fernando Galeano y Gerardo Moncada. ¿Ellos eran qué, socios de Pablo? Socios y hermanos de Pablo Escobar en el crimen. Pero hasta hoy, nadie ha hablado de la existencia de un pequeño y oscuro cuarto de 4 por 6 metros en el nivel subterráneo de la catedral, donde a todas luces, en sus paredes, se notaban las manchas de sangre y los pedazos de piel de personas que tal vez fueron descuartizadas ahí mismo. Algunos investigadores lo llamaron el infierno. Pero los hombres de Escobar le decían el confesionario. ¿Qué había en este cuarto? ¿Por qué las autoridades de la época escondieron su existencia? ¿Por qué la información de esta parte de la cárcel es clasificada? De eso hablaremos hoy. Bienvenidos al confesionario de la catedral, aquí en La Hora Muerta. Muchas son las leyendas que se cuentan de la catedral, además de las fiestas, los lujos, las visitas. Hay testimonios de incontables asesinatos ocurridos allí. Pues bien, hace poco tiempo, nuestros investigadores se encontraron con uno de los colaboradores de Escobar de aquella época, quien nos hizo una terrible confesión. Por motivos de seguridad, esta persona pidió que su nombre fuera omitido y su voz distorsionada. Antes de escuchar a esta persona, les presento a Diana Farfán, una de las investigadoras de esta historia, que viajó hasta una zona de Antioquia, en Colombia. Diana, ¿cómo llegó hasta esta investigación? Todo empezó cuando me subí en un taxi en la ciudad de Bogotá y en el radio estaban hablando de la Virgen de los Sicarios. Señor, por favor, ¿me lleva la séptima con 45? Con mucho gusto, ¿le dejo la radio o se la quito? No, déjelo ahí, tranquilo. Pablo Escobar reorganizó el cartel de Medellín en unos 13 meses. Él trabajaba todo el día. Yo no entiendo cómo la gente puede ir a rezar y luego ir a matar a alguien. Como Pablo Escobar, es que muy creyente de la Virgen. Eso es pura mentira, eso es fachada. Porque un hermano mío trabajó con él. Es que el viejo tenía pacto con el diablo. Así arrancó todo.
el señor se puso a contarme que tenía un hermano que como que trabajaba para Pablo Escobar, y aunque yo le pedí el número, como después de 2 o 3 conversaciones más fue que decidió darme el número, y fue cuando empezamos ese viaje a Antioquia. Allá el señor nos contó muchas otras historias y también nos presentó personas que confirmaban que definitivamente todo lo que él nos decía era cierto. Escuchemos al hombre que se atrevió a contarnos esta historia. Sí, yo era mandadero allá en la catedral. A mí me tocaba subir las novias, llevar las cosas, los juguetes que necesitaban todos los manes que cuidaban allá, patrón. Una vez me mandaron a conseguir unos cirios negros, rojos y blancos. Yo más embalado por allá en Medellín buscando esa vaina, hermano, sobre todo esos cirios negros. Me tocó mandarlas a hacer, ni idea para qué iban a utilizar esa vaina, porque entre uno menos pregunte allá, más dura. Una vez tomando, un parcero llegó y soltó la lengua. Marica, esa vaina ya pesado. Allá todo lo que se ponían a hacer con esas vainas, que sus rituales satánicos, que se ponían a hacer sus rezos y sus vainas raras allá arriba. Una vaina pesada allá, güey. Siempre se supo que en la cárcel La Catedral hubo asesinatos. Pero cuando el equipo de investigación de la Hora Muerta conoció de los ritos satánicos en este lugar, empezó a contactar a guardias de la época, gente cercana a Escobar. Y aunque varias personas confirmaron estos hechos, nadie se atrevió a asegurar que el mismísimo Escobar estuviera involucrado en estas prácticas oscuras. Pues es cierto, pero es que es imposible no creer que él no estaba involucrado en el tema, porque todas las cosas que pasaban en esta catedral, pues él tenía que saberlo, él estaba enterado de todo. De hecho, tenía varias modalidades para torturar a la gente. Una era que era como un maltrato, como una presión psicológica para el ajuste de cuentas. Parece que llevaba a las víctimas como a ceremonias oscuras, parece que eran como ritos de sicarios. De hecho, en algún momento tuvimos acceso a unas oraciones que ellos hacían y que rezaban para guardarse, dicen ellos, de esas cosas malas en estos sitios. En este punto, les pedimos a ustedes máxima discreción con los menores de edad o con las personas que se sugestionan fácilmente, pues esta es una oración real que hacen los sicarios. Señor de los infiernos, apodérate de este cuerpo, de esta mente que te rinden culto, de tu presencia se arrodilla. Ay, Redentora, cura mi, dame fuerzas para aniquilar el ejército hipnotizador de sus viles siervos. Dilatamos, Padre, Lucifer, Satanás, devolvamos a sus tierras a los despoleados, devolvamos la vida a los masacrados, conformemos un ejército y desatinemos a los asesinos. Ven a mí, gran Señor de la luz, ven a mí, Señor de la oscuridad, ven a mí, Señor del mal. Pues este tipo de rezos eran los que se practicaban en el confesionario de la catedral. Pero hay más. Diana tuvo la oportunidad de hablar con una persona de seguridad de la época. Los 26 guardianes de esa catedral fueron destituidos de su cargo y los mandaron a todos a la cárcel por corrupción. Pero hubo uno de ellos que nos contó unas cosas. Pues yo era uno de los guardias de la catedral. Me tocó muy duro para comprobar mi inocencia. Sé que es difícil de creer porque allá había mucha corrupción. Y pues yo nunca quise hacer nada malo, pero pues me tocaba hacerle caso a esa gente. Yo como guardia de seguridad era como la señora de los tintos para esa gente y fue duro. Lo peor que me pasó fue una noche en que me pidieron el favor de ayudar a sacar unas bolsas de basura
que Pablo quería quemar. Yo fui y me acuerdo que me tocó entrar al confesionario, casi me vomito del olor a sangre. Era, mejor dicho, usted no podía respirar. Era un cuarto pequeño con una energía muy pesada. Yo traté de no mirar mucho porque cuando entré en una pared había pintado como un hombre con cabeza de chivo y unas cruces al revés pintadas y mucha sangre en las paredes. Yo agaché la cabeza, traté de no mirar nada, pero era imposible. Sobre todo cuando me pusieron a recoger esas bolsas que tenían pedazos de 2 cuerpos de unas muchachas que habían ingresado a la catedral la noche anterior. Pues el día que llegó el ejército, sellaron ese cuarto y me acuerdo que un oficial dijo que de eso nadie podía hablar hasta que no se supiera cuánta gente habían matado ahí. Yo creo que habían picado a mucha gente. Claro, sí, en las noches hay ocasiones en las que cierro los ojos y me imagino a la gente desesperada gritando: no me maten, no me maten. Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Pablo Escobar era reconocido por muchos como un marido tierno. En crónicas de la época se cuentan que en los cumpleaños de su esposa contrataba estrellas de la época como José Luis Rodríguez, el Puma, para que le cantara a su mujer, pero la otra cara del esposo cariñoso era la del asesino sangriento. Cuando yo creo que estás en mi poder, cuando te vas escapando de mis propias. En muchas crónicas se ha hablado del gusto de Escobar por las menores de edad. Los encargados de conseguir a estas jovencitas eran sus hombres de confianza, entre ellos Tyson y Pinina, quienes al parecer en una oportunidad, en una de las muchas fiestas de la catedral, asesinaron en medio de una especie de ritual a 2 vírgenes adolescentes. Esto se suma al relato de 49 mujeres asesinadas por los hombres de Escobar años antes y cuyas cabezas y torsos fueron encontrados en diferentes partes del poblado. Eso que nos cuentas nos llevó a subir las montañas de Envigado y muchas personas en ese lugar, en medio de la investigación, nos contaban que escuchaban cosas terribles, que eran cosas extrañas. Y de hecho en ese lugar está la comunidad benedictina Fraternidad Monástica Santa Gertrudis. Ellos hablaban de cosas terribles que escuchaban todo el tiempo y una de esas personas pues nos ayudó a poner la grabadora en el confesionario que quedaba en ese lugar y o sea, lo que detectaron las grabadoras fue impresionante. Escuchemos esta grabación obtenida después de 6 noches de dejar una grabadora con micrófonos especiales cerca a las instalaciones de las ruinas de la catedral. Perdón, ayuda, perdón, ayuda, es lo que creo oír. Por favor, la volvemos a escuchar.
siento que el mensaje es claro. Ahora bien, puede que estemos sugestionados. Pues es que yo también escucho lo mismo. O sea, eso es lo que hay ahí en esa grabación. De hecho, vamos a ponerlo en las redes sociales para que ustedes opinen. Yo tengo una duda, y es, ¿cómo está el actual estado de la catedral? Pues son ruinas, nada más que eso. Se dice que en esa época fueron vaqueros a sacar esas caletas de los lujos que todavía quedaban, y que 12 años después, para el año 2004, se celebró una misa católica y fue cuando hicieron ese muro que separó ese lugar del público, porque pues la gente decía que se escuchaban muchos gemidos, que se escuchaban sonidos y cosas pues muy aterradoras. Y de hecho hay personas que están como en ese mundo de lo paranormal, pasan por el lugar y dicen que todavía se sienten esas energías negativas y extrañas. Esta investigación nació en un taxi y me pregunto si estas mismas historias se repiten en la actualidad con otros carteles de droga, como por ejemplo el de México. Tú sabes que Pablo Escobar para muchos es un ícono, es como un héroe, y de hecho hay una banda en México que compuso una canción que le rinde tributo a él en el año 1995 que se llama Brujería. Un soldado cayó muerto, nuestro jefe fue asesinado. ¿Quién nos va a mandar? Pablo Escobar. Para quienes no entendieron, esta canción dice lo siguiente: nuestro jefe fue asesinado. ¿Quién nos va a mandar? Pablo Escobar fue el rey de coca, hizo plata de hojas. Fue un gran hombre, padrino de los pobres. Fue un general, mandando indios guerreros. Era el patrón. Era el mero chingón. A los indios pobres les compraba casas. A los indios fuertes les daba armas. A los policías comprados les dio mordidas de feria. A los jueces pendejos les cortó los pescuezos. Pinches indios pobres lo llamaban el patrón. Llévame pa'l cielo, patrón. El dinero es nada. Mi espíritu es todo. Patrón, bendígame. Ven a salvarme, patrón. Una letra muy oscura la de esta canción, dedicada a Pablo Escobar, al año siguiente de su muerte. Pero, además de esta canción, se habla de muchos asesinos y hombres del narcotráfico que incluso le rezan a Escobar. Brujería es un grupo mexicano que, ponen ese nombre al grupo porque nació de una matanza que hubo el 11 de abril del año 1989 en el rancho Santa Elena en Matamoros. Este lugar es reconocido porque hacían muchos rituales satánicos, ofrendas humanas. De hecho, muchos sicarios jóvenes que se dedican al narcotráfico del país de Colombia, de México, de El Salvador, tienen a esta banda como una de sus favoritas con esta canción y con la canción Esta especie de Padre Nuestro, que también es del mismo grupo y que fue lanzada en el año que Escobar se fugó, curiosamente, de la catedral. ¡Siente la muerte de Satanás! Como les contaba, esta canción fue lanzada en el año 1992, que fue el mismo año en que Pablo Escobar puede fugar de la catedral, y tiene una letra, la verdad, muy fuerte, aunque a mí me parece que es más como una oración satánica, y bueno, les vamos a compartir un poco de eso. Pues con estas coincidencias entre letras satánicas, ritos diabólicos en la mafia, ofrendas humanas y todo el universo que descubrimos alrededor del confesionario de la catedral, nos despedimos. La próxima semana
otro caso de misterio y horror. Aquí, en La Hora Muerta, en donde la maldad humana se vuelve locura y una reconciliación de una pareja termina en un descuartizamiento y un terrible caso de canibalismo. Pero eso estará en nuestro próximo episodio. Mientras tanto, recuerden que en nuestras redes sociales @PiaPodcast hay material exclusivo del programa de hoy. Muchas gracias, Diana. Descansa para tu próxima investigación. Bueno, pues igual, gracias por invitarme. En todo caso, estoy muy agradecida con la vida por ser uno de los pocos seres humanos que puede contar esta historia, así sean historias tan oscuras. Soy Frederick y esta es La Hora Muerta, un formato original de Pia Podcast y Mark In Media. Todos los derechos reservados.